pues, encontré este dibujo y se me hizo bastante simple y fácil de explicar. ¿Qué es un servidor web? Simplemente cuando nosotros entramos a nuestra computadora, lo hacemos a través de un navegador. Este navegador hace un request HTTP. Ese request llega a nuestro servidor web y este servidor web puede que tenga, bueno, esa es una arquitectura simple porque actualmente ya hay arquitecturas más complejas como la de microservicios, pero en general esa es como la básica, por así decirlo. Ese servidor web nos manda un HTTP response y pues básicamente es a lo que funciona. Ya lo hemos platicado un poco antes, pero pues era por si alguno no lo recordaba bien. Y pues ahora Miguel creo que les va a explicar la parte de headers. Sí, igual, como comentamos de forma muy rápida, va a estar esta parte teórica para empezar y cubrir todo el contenido que vamos a ver en práctica. Entonces, pues vamos a ver de forma rápida qué son los headers de HTTP. De hecho, también les vamos a dejar este recurso de esta parte de aquí, donde viene toda la información que podemos meter como en los headers de HTTP, que son todos estos que vienen aquí, todos estos aquí, pero ahorita lo vemos. Primero que nada viene el método. Los métodos que en esta clase vamos a estar ocupando son get y post. Get para obtener información, simplemente cuando a nosotros nos hacen la solicitud siendo servidores, nosotros. Y pues cuando en vez de eso a nosotros como servidor nos pasan información, sería el post. Ese sería el método. El path sería a dónde lo vamos a hacer, es decir, vamos a tener diferentes rutas para, por ejemplo, si queremos obtener calificaciones de los alumnos, por ejemplo, aquí sería una ruta diagonal, alumnos, ¿no? Por ejemplo, para poder separar el contenido que podemos entregar nosotros como servidores, sería el path. Y el protocolo, pues bueno, vamos a estar ocupando HTTP. Lo importante aquí son esta parte de los headers, de los HTTP headers. Vemos varios, o como menciono, pues cada uno están detallados en. Obviamente, sí, no estoy compartiendo mi pantalla yo. Creo que son Sí. esos, ¿no? A ver, déjame ver Discord. Sí, ajá. Igual tengo el otro de Mozilla, te lo paso ahorita. O bueno, de hecho te Bueno, lo va, dejo en va. el chat. Ujú. Chat. Es el general. Lo voy a poner en el general. Así que está en general. Ok. Este de aquí. Ya. Ahí pues vamos a poder, igual se lo vamos a poner en las ligas, en el GitHub, para, ahí vienen todos los que podemos incluir, ¿no? Nosotros en el que vamos a estar interesados para esta clase va a ser en el content type, que va a indicar el tipo que va a tener el recurso que nosotros vamos a estar enviando, ¿no? Para la parte de get. Y también vamos a ver lo que es el content disposition para la parte de, por ejemplo, archivos como PDF o como CSV, para poder que al momento de hacer llamar ese método get, nos aparezca para descargar, por ejemplo, un archivo PDF o un archivo de CSV y demás, ¿no? Entonces, pues, esa sería la parte de los headers a grandes rasgos. son como instrucciones o configuración que le estamos dando para establecer una conexión. Por ejemplo, establecer quién es el host, con quién nos vamos a estar comunicando, mediante, por ejemplo, si estamos ocupando Firefox, Google, demás, qué es lo que esperamos aceptar nosotros, por ejemplo, que sea, nos va a regresar un HTML, nos va a regresar texto plano, nos va a regresar un JSON, qué es lo que nos va a regresar. Todas esas partes las vamos a incluir en los HTTP headers y pues eso sería básicamente. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que serían los códigos de respuesta. Los códigos de respuesta son demasiados, sinceramente, pero pues los podemos clasificar en 5 familias, por así decirlo. Los primeros, los que empiezan con uno, que son como los 101, 102, 103, etcétera, son las respuestas informativas. Los que son de la familia 200 serían como las peticiones correctas. Los de la familia 300, redirecciones. Los de la 400, errores del cliente. Y los de la 500, errores del servidor. Los headers y los códigos de respuesta es muy importante que lo aprendan, sobre todo cuando empiezan a trabajar con REST API. Se utilizan mucho y es muy importante saber cuáles son las que utilizas. Y también si en algún momento quieren aprender bueno, de hecho aquí se los vamos a enseñar de una forma básica, por así decirlo, pero sobre todo los headers se utilizan mucho cuando tu aplicación llega a producción. Hay ciertos headers que hay que configurar para que nuestra aplicación sea en cierta forma un tanto más segura. Y bueno, ahora lo que les voy a explicar un poco es cómo, por ejemplo, nosotros podemos en nuestro navegador ver los headers de los recursos que nosotros estamos viendo. Entramos a la consola de desarrollador. La verdad, a mí la manera más fácil que me hace solamente es darle a inspeccionar y ya tenemos nuestra consola, ¿no? Luego aquí en la consola tenemos un apartado que, si no me equivoco, es el de Network.
Aquí, una vez que estamos en network, le voy a dar F5 simplemente para que vuelva a cargar todos los recursos. Y si se dan cuenta, esta página tiene todos estos recursos. Dentro de estos recursos, lo que nosotros podemos hacer es simplemente seleccionar el que a nosotros nos interesa. Y si se dan cuenta, aquí nos da toda la información. En este caso, si se dan cuenta, aquí nos le dice cuál es la URL que nosotros estamos solicitando. Es developers Mozilla, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuál es el método? Un get. ¿Cuál es el status code? Un 304. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces hubo un redireccionamiento, ¿no? Si se dan cuenta, el redireccionamiento fue de Google a Mozilla. Y aquí podemos ver tanto los headers de la solicitud y los headers de la respuesta. No muestra todos, pero pues muestra como los más significativos y pueden ver estos de prácticamente todos los recursos. Por eso les digo que la verdad es que nunca he manejado todos los headers, al menos yo personalmente, pero hay unos que son como los más importantes que conforme vayamos avanzando en las clases se los vamos a ir mencionando. Pero algunos, como menciona Miguel, de los más importantes y de los más básicos es el content type. Ahorita él les va a explicar un poco más a fondo esta parte. Y pues esto solamente era como para que más o menos se den una idea de cómo pueden ver los headers de las solicitudes. Y pues esto funciona para prácticamente cualquier página. Puede ser exactamente acá, me voy al apartado network, recargo la página y aquí en todos sus recursos, aquí están los request header y los response header. Ahora, vamos a ver cómo hacer una solicitud get y post con Node. Y después Miguel les va a explicar cómo hacer un servidor web simple con Node justamente. Voy a pasar al visual. Y era de acá si no me equivoco. Ok, sí era ese. Dentro de Node tenemos dos módulos que nos sirven precisamente para hacer peticiones. En este caso tenemos HTTP y HTTPS. ¿Cuál es la diferencia de uno y el otro? Simplemente que en uno nuestra conexión está cifrada, que es con HTTPS, que es el protocolo HTTPS seguro, y en otro nuestra conexión no está cifrada. Es la única diferencia que hay. Aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, Postman, para los que lo conozcan o los que no lo conozcan. Postman es precisamente para probar APIs y nos da esta URL por si nosotros queremos como hacer pruebas de diversos lenguajes. Justamente voy a entrar a esta. Espero que cargue y pues... bueno, ya cargó. Se dan cuenta, aquí nos dice ejemplos de peticiones GET que podemos mandar, ejemplos de peticiones POST, ejemplos de peticiones PUT, ejemplos de peticiones DELETE. Eso los vamos a ver un poco más adelante, PUT y DELETE. En este caso solamente vamos a ver un poco de POST y de GET. Y bueno, la verdad es que tiene como muchos ejemplos, si quieren como aprender a hacer eso. Y también algo que está bien es que pueden seleccionar el lenguaje y cómo quieren mandar la solicitud. Entonces lo pueden hacer desde, no sé, Java, JavaScript, Node, Express, bueno, Python, Ruby, Shell y pues bastantes lenguajes. En este caso voy a probar justamente esta para el método get. Y para hacer una solicitud con método get, ahorita voy a comentar toda esta parte. No lo vamos a utilizar. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es una solicitud con el método get. En este caso, lo único que necesito mandarle yo es esto. En teoría, si yo no le mando esto, pues no hay ningún problema. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer simplemente un https.get, la URL, y bueno, el parámetro que me regrese va a ser la respuesta. Y esta respuesta la voy a escribir dentro del pipe. ¿Qué sería el pipe? Es como el proceso que estamos ejecutando en este momento. Y bueno, voy a escribir en la bash la salida que me dé esta respuesta. Entonces simplemente ocupamos node, server, y ya dice, ¿no? Encontrado redireccionando a docs.postman.com, ¿no? Ok, voy a regresarlo como estaba. Bueno, es que no le había puesto el get, creo que era por eso. Y precisamente aquí está. Si se dan cuenta, no sé si se alcanza a ver la terminal, lo voy a hacer un poco más grande por si acaso. Aquí está. No mandar ningún argumento. Los headers, precisamente lo que les digo. A veces por eso es importante conocer los headers, porque tú te puedes dar una idea de qué es lo que está pasando. Y si se dan cuenta, ¿qué pasa lo primero? Lo primero me está diciendo el protocolo. En este caso es el protocolo HTTPS. El siguiente me está diciendo a qué puerto del servidor se fue. En este caso se fue al puerto 443. ¿Por qué al 443? Porque todos los servidores por defecto, cuando tú utilizas un certificado de seguridad, redirecciona el tráfico al puerto 443. Después me da el host, que es la página a la cual estamos haciendo. Y esta parte, la verdad, este header no sé bien qué sea, pero pues también lo tenemos, ¿no? Y la URL que yo mandé, que fue esta. Ahora, por ejemplo, yo puedo ponerle argumentos. Voy a hacer exactamente la misma petición. Y precisamente pasa eso, ¿no? En este caso yo le mando, por ejemplo, foo1 bar y foo2 bar. En este caso aquí está mi argumento, ¿no? Los guardan en un JSON que simplemente dice foo1 y su valor clave, bueno, clave, valor, clave, valor. Y todo lo demás es exactamente igual.
Eso es como un poco la diferencia entre get. Bueno, ahorita vamos a ver post, para que más o menos vean un poco más la diferencia, pero algo importante es que en get podemos mandar también argumentos. La diferencia es que en post nuestros argumentos no se pueden ver en la URL y en get sí. Entonces, muchas veces por eso se utiliza siempre el método post, porque es un tanto más seguro. Y ahora les voy a explicar como un poco la parte, bueno, la diferencia del HTTP y el HTTPS. Ahorita le voy a quitar voy a ocupar HTTP en lugar de HTTPS y voy a hacer exactamente la misma petición. Ok, ¿qué pasó? Sí. Si se dan cuenta, le estoy pidiendo que pase a través de HTTPS. Entonces, como yo hago una solicitud de HTTP y el servidor utiliza HTTPS, mi protocolo es inválido, ¿no? No está soportado. Que es justamente lo que me está diciendo aquí. Que HTTPS no soporta HTTP. Pero Postman sí no lo deja hacer a través de HTTP. Entonces, pues, simplemente lo volvemos a mandar. Y la única diferencia que hay es en esta parte, si se dan cuenta. Cuando nosotros utilizamos un servidor HTTP, regularmente la conexión se hace a través del puerto 80. Y cuando es HTTPS se hace a través del 443. Eso también es importante que lo sepan. Ahora, eso simplemente es una solicitud de HTTP. Ahora voy a comentar esta parte justamente. Y voy a descomentar esta parte. Cuando mandamos un post, voy a hacer esto un poco más chico para que bueno, esto así. Lo que hacemos es regularmente en un post mandamos valores, ¿no? Que es como cuando llenamos un formulario, mandamos, no sé, nuestro correo, nuestra contraseña, nuestro usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso voy a mandar un payload de prueba. Solamente voy a mandar un correo y un nombre, ¿no? Luego, estas son las opciones. ¿Qué método voy a utilizar? Voy a utilizar el método post. ¿A qué hostname? Justamente al que les había dicho, postmaneco. ¿A qué ruta? Al diagonal post. Y en este caso, solamente utilizo dos headers. ¿Cuál es el primero? El tipo de contenido que yo le voy a mandar. Si se dan cuenta, el contenido que yo estoy mandando aquí es un JSON. Entonces, pues necesito indicarle que es una application en JSON. ¿Por qué? Porque si no, seguramente va a mandar error. Porque no puede identificar el tipo de contenido que yo le estoy mandando. Después de esto, le estoy diciendo la longitud del contenido que yo le estoy mandando. Para esto, simplemente en Node podemos hacer buffer.bytelength y nos va a dar como la longitud. Entonces, le mando estos dos argumentos. Y lo que hago es ya generar una solicitud HTTP. Si se dan cuenta, lo que le mando es precisamente esto, que son como las opciones que yo definí previamente. Y ya solamente espero mi respuesta, ¿no? En mi respuesta, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a escribir aquí mismo el status code, o sea, el código de respuesta que me regrese y el body que me regrese. Y justamente lo mismo que de acá arriba, voy a escribirlo justamente aquí en la bash. Si ocurre un error, le voy a decir retórname el error en la bash, o sea, simplemente escríbelo. Y esto es para cerrar nuestro proceso, porque si no se va a quedar ejecutando. Entonces voy a ejecutar eso. Ok, cerré la terminal. Y lo mismo, si se dan cuenta de lo que les había dicho. Tenemos el status code, que en este caso es 200. ¿Por qué? Porque 200, si recordamos, es que las peticiones fueron correctas. Entonces, regularmente un 200 te indica que tu petición se realizó de forma correcta. Después de eso tenemos el body. En este caso, yo no le mandé ningún argumento, pero le mandé data. ¿Cuál fue la data? Fue mi correo y mi nombre. Correo José, bla, bla. Nombre José. No le mandé archivos, no le mandé ningún formulario. Y estos fueron los headers que yo le mandé. Si se dan cuenta, otra vez pasa por el 443 porque estamos utilizando HTTPS. Le mandamos a Postman y pues simplemente lo que les he dicho, el content type, application. Y si se dan cuenta, aquí dice que el content lee es de 56. Ahora lo mismo, podemos hacer lo mismo justamente con HTTP. Solamente le quitamos esto y en teoría debería de funcionar. Y pues ahí está, sigue funcionando. Entonces, más o menos eso es la diferencia un poco entre get y post. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pasamos a que Miguel haga el servidor que reciba peticiones get. Creo que no hay Todo dudas. bien. Ok, Va, va. ya, gracias por la Entonces, respuesta. pues Ujú. va justamente Miguel. Solamente que Vas. como creo que cerré mi terminal. Bueno, antes de Ok. eso, solamente respondiendo un poco a la pregunta, no recuerdo quién la hizo, pero al inicio me ha hecho una pregunta de qué servidor le recomendamos. Al menos otra de las cosas por las que a mí me gusta mucho Visual es porque tiene una extensión que se llama LiveShare, Ujú. en donde tú puedes crear una sesión y se la mandas como a tus amigos o a tu compañero de trabajo para que puedan estar en la misma sesión. Por ejemplo, ahorita si se dan cuenta, aquí dice un participante que es Miguel y ahorita yo le puedo compartir tanto terminales para que él pueda escribir en mi computadora. Le puedo compartir simplemente una carpeta y él puede acceder a todos estos archivos o crear nuevos archivos. Y le puedes compartir puertos. Por ejemplo, en este caso,
ahorita vamos a utilizar el puerto 3000, pues entonces ya se lo compartí. Entonces esa extensión también es bastante útil y por eso es que... Bueno, esa es otra de las razones por las que a mí me gusta mucho ocupar Visual Studio. Y pues ahora sí ya va Miguel. Sí, gracias, sí, que de hecho, como mencionamos, pues sí sería también por lo que nosotros lo vamos a estar ocupando, porque aparte de que, pues bueno, es bueno Visual Studio Code, pues por esta parte, ¿no? Para simplificarnos el trabajo de estar cambiando entre pantallas y demás, mejor compartimos nosotros, bueno, solo uno comparte y lo que compartimos sería el espacio de trabajo en Visual Studio Code. Entonces, pues, bueno, entonces lo mejor sería que cada quien tuviera su editor de textos de preferencia abierto. Y pues bueno, si han seguido las demás clases, pues ya deberían de tener hasta este momento Node y NodeDemon es instalado, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a crear un archivo nuevo aquí en nuestro proyecto. Ustedes obviamente no tendrían ninguno de los demás. Vamos a llamarlo server, bueno, ya está server normal, entonces vamos a ponerle server get, aunque el otro tiene get y bajo server, pero bueno, así está bien. Ok, vamos a crearlo desde cero. Lo primero que hay que hacer es, como hicimos hace unos momentos, vamos a requerir, en este caso vamos a estar ocupando HTTP, que ya viene por defecto con Node. Entonces vamos a crear una variable, una constante HTTP, que va a requerir require este mismo HTTP. ¿Ok? Después, nosotros vamos a estar viendo cómo trabajar con algunos archivos, como mencioné, como PDF, cómo también importar algún JSON que esté en alguna otra carpeta o algo así. Entonces vamos a requerir de const fs, que también ya viene por defecto con Node, require fs, que nos va a permitir trabajar con archivos. O poder, archivos o poder importar, digámoslo, de otros lugares, contenido a nuestro proyecto, ¿no? También, pues, vamos a necesitar crear o tener un host. Entonces, aquí le voy a poner host. Que, pues, obviamente ahorita nuestro host es el localhost. Entonces, localhost. Vamos a necesitar un puerto, como les mencionó José. Ya él me habilitó el puerto 3000. Entonces, el puerto que vamos a estar ocupando va a ser el 3000. Y también para poder hacer esto de ocupar los archivos de una forma fácil sin tener que poner toda la ruta para encontrar estos archivos y demás, vamos a ocupar algo que se llama path, que también ya viene instalado por defecto. Require path. Ahí está. Esto es todo lo que necesitamos, digámoslo, tener para poder empezar. Si en algún punto alguien se atora o algo así, pues nos puede comentar y pues ya veríamos cómo corregirlo, ¿no? O regresarme al código si es que algo no se ve. Vamos a empezar. Lo primero sería crear nuestro servidor. Const server, que va a ser igual a http. Y tiene un método que se llama create. Bueno, también si vemos aquí Visual Studio Code, sin tener ninguna... ¿cómo se llama? Sí, según yo no tengo ninguna extensión tampoco en general lo específica respecto a Node. Entonces, pues ya nos aparecen algunos métodos, ¿no? Entonces ya nos completa eso. Es bastante útil. Aquí voy a ponerle que voy a crear este server y va a estar escuchando una función o va a estar ejecutando una función cuando se mande a crear el servidor o cuando cada vez que se haga una solicitud al servidor, que va a ser un request listener. En un momento más voy a crear esta función. Y también, pues bueno, ya que tenemos el server creado, ahora sí lo ponemos a la escucha. Aquí como vemos igual Visual Studio Code me completa. Y pues va a escuchar, bueno, aquí vemos también otra ventaja, nos pone los parámetros de esta función, ¿no? O de este método. En este caso, pues nos pide primero el port, que pues el puerto va a ser el que tenemos aquí, 3000. Después nos pide el host, que ya también lo tenemos, el hostname. Y por último nos va a pedir una función de callback aquí. Le voy a crear aquí una función flecha, que lo que va a hacer esto es que en cuanto ya esté creado el servidor, pues va a ejecutar algo aquí. Entonces, pues aquí usualmente se pone algo como console.log para imprimir que ya estamos, bueno, que ya está el servidor, ¿no? Entonces el servidor está corriendo y pues en este caso está en http, diagonal. Y vamos a abrir estas de aquí. Como voy a incluir código de JavaScript en una cadena para poder indicar en dónde estamos corriendo, en este caso el host y el puerto, lo vamos a poner con este tipo de comillas
no me acuerdo cómo se llaman las comillas, pero las ponen con Alt-GR y el corchete que cierra, ¿ok? Si no, no me acuerdo el nombre. ¿Alguien se acuerda? O José, ¿te acuerdas del nombre de estas comillas? Si no, para buscarlas en internet. No, no me acuerdo. Bueno, pues estas comillas. Si puedes pegarle una comilla ahí en. Bueno, si puedes pegarlas en Discord o algo, por si alguien no la agarra. Porque es que luego sí, no sé si depende del sistema operativo o algo, dónde están las comillas. Ah, gracias. Bueno, no Entonces, sé si sea el nombre, disculpa que te interrumpa, sí, no, pero para nada. en frontend a eso se le conoce como, bueno, para utilizarlas como template literals, pero Ujú. no sé si tiene algo que ver ese Creo que es tipo de template strings, comillas. ¿no? O si es template class, no me acuerdo. Bueno, por lo menos para front, o sea, Ujú, así se le conoce, no sé, ujú. aquí en Node si sea No, el mismo nombre. sí, es el mismo término, sí, porque básicamente lo que queremos es incrustar código en cadenas. Entonces sí es válido el nombre, pero lo que me quería acordar era justamente del nombre de la comilla, porque también tiene un nombre especial. O sea, lo que estamos haciendo sí es eso, pero me quería acordar el nombre. Pero bueno, muchas gracias también por la participación. Backsticks, ¿no? ¿Cuál? Backsticks. Hola. A lo mejor literalmente no me suena, pero Ajá. tampoco es que me supiera el nombre, pero pues a lo mejor sí. Bueno, necesitamos comillas porque como vemos, al momento de ponerlas, si ponemos dólar o el símbolo de pesos y llaves, se pone de un color diferente, que significa que ya podemos poner código de JavaScript en nuestro... recuerden los micrófonos, chicos, para que no vaya a haber ningún problema. Ajá, y ya dentro de aquí ya podemos poner, por ejemplo, está corriendo en el host tal, y pues está corriendo también en el puerto, que sería port, ¿ok? Entonces con esto ya nos imprimiría información de dónde está corriendo. Ok, ahora aún no puede funcionar porque necesita esta función que se va a estar ejecutando cuando le llegue una solicitud. Entonces vamos a crearla aquí. Vamos a poner aquí function request listener, aquí llama completa, que va a recibir la request, y pues tenemos una response, ¿no? Que es lo que recibimos nosotros, lo que nos pide el cliente y lo que nosotros como servidor le vamos a estar regresando. En caso de que el cliente, como vimos ahorita con José, nos pida algo, nos está haciendo una solicitud get, entonces podemos hacer algo como request.method para checar el método que estamos que nos está haciendo. Y si esto es exactamente igual a get, entonces nos está pidiendo algo, ¿no? Por ahora vamos a ver el servidor para solicitudes o para solicitudes get. Entonces, pues con esto de aquí estamos viendo. Si nos llegó un get, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a una función que se llama get y le vamos a pasar el response para poder responderle. Y no vamos a regresar nada. Entonces, pues se queda así. Vamos a crear esta función get ahora. Function get. Que lo único que recibe es la response que nosotros vamos a dar. Y aquí es donde vamos a estar haciendo pues la mayoría de lo que vamos a hacer ahorita. Básicamente lo que queremos hacer es regresarle algo. Por ejemplo, veamos diferentes casos. Por ejemplo, lo más básico que le podemos regresar sería texto plano. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo regresarle texto plano a una persona que está haciendo una solicitud GET. Lo primero es que vamos a ocupar nuestra response y vamos a poner aquí un write head para escribir precisamente dos cosas. La primera va a ser el estatus del el código de la response, que en este caso pues sería la 200, como ya vimos, pues sería que si todo sale bien, respondemos con una 200. Y a continuación, aquí voy a cerrar esto para que no estorbe. A continuación vamos a poner los headers con lo que nosotros le estamos contestando. ¿Ok? ¿Cuáles son los headers que vamos a estar ocupando? En este caso, vamos a poner aquí un content type, que es uno de los que mencionamos que son de los más importantes, bueno, de los más básicos, que vamos a estar ocupando mucho. Entonces, pues esto básicamente le dice que le vamos a estar regresando al usuario, le vamos a estar regresando texto, y este texto es texto plano, ¿ok? Solo necesitamos esto de aquí. Después, ahora sí ya que tenemos en la cabecera o en el head qué es lo que le vamos a regresar con el código y qué tipo de respuesta va a recibir el cliente, ahora sí simplemente con nuestra misma response le vamos a enviar, aquí con .end, y aquí iría lo que le vamos a enviar. En este caso es texto plano, entonces vamos a poner aquí un hola desde el servidor. Y ahí estaría, ¿no?
Entonces vamos a guardar todo esto aquí. Creo que ya sería todo lo básico. También podríamos agregar una parte para manejar los errores. Ahorita lo vemos si alcanza el tiempo. Y pues sí, esto sería todo. Ok, vamos a guardarlo. Voy a cerrar esto aquí. Lo guardamos. Y como mencionamos, pues lo mejor sería que ya tuvieran instalado Nodemon para que cada vez que hagamos cambios en este archivo del servidor se reinicie y no tengamos que estarlo reiniciando manualmente nosotros. Entonces aquí vamos a poner Nodemon y se llama server get.js. Ok, vamos a darle enter y pues vemos que aquí, bueno, esta es la parte de Nodemon. Ok, sí, perdón, hasta el momento no hay ninguna duda, todo ha salido bien, si es que me están siguiendo. Ok, creo que no. Entonces, pues bueno, como vemos, lo primero que nos aparece es el servidor está corriendo en HTTP localhost 3000, que como vemos es lo que pusimos aquí. Es decir, que ya se ejecutó esta función de listen, ya está listo para trabajar. Podemos trabajarlo de dos formas. A ver si abro esta terminal, ¿se ve también se ve en el stream, José? Ah, no, ¿verdad? Te puedo compartir otra si quieres. Sí, compárteme otra, por favor. Ahí está, sí. Déjate, te doy permiso de escribir. Ya está. Va. ¿Cuál es? ¿La 4? Bueno, a mí me parece que La 3. ¿A la 3? A ver. Ahí estás. Ah, ya, ok. Entonces sí es la 4, para mí. Va. Entonces voy a hacer un ls solo para confirmar que esté bien. Y ya tenemos en una terminal corriendo lo que es el servidor, ¿no? Entonces ahora podemos hacer una solicitud, por ejemplo, con curl http diagonal localhost y estamos en el puerto 3000. Entonces ponemos esto aquí, damos enter y pues vemos que nos manda el hola desde el servidor, ¿ok? Este símbolo raro al final de que ya acabó o del fin de la línea, pero bueno, ya nos está respondiendo. Ok, esta es la primera forma en la que podemos obtener contenido desde el servidor. Nosotros aquí estamos haciéndola con curl, estamos solicitando el contenido y pues nos regresa el mensaje, ¿no? Vamos a ver qué más podemos regresar nosotros y cómo cambia este content type dependiendo de qué es lo que le estamos solicitando. Por ejemplo, ahora vamos a ver, bueno, ya vimos cómo enviar texto. Bueno, igual, a todos les salió, si me están siguiendo, si les quedó todo bien hasta ahora. Bueno, en lo que responden. Ahora vamos a ver que usualmente no mandamos simplemente a un usuario, no le mandamos texto plano, ¿no? Casi nunca se le manda toma, texto plano y pues ya tú, para que lo quisieras. Se le suele mandar otras cosas como, por ejemplo, si fuera en una API, se le manda un JSON con el contenido de lo que él quería solicitar, información de la base de datos o demás. O también se le podría mandar un CSV con igual información, pero separado por comas, sería solo otra forma de hacerlo. O que al solicitar tal página se le mande un HTML, ¿no? O algo así. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a crear aquí una constante que sea, por ejemplo, un formulario. Y esto de aquí vamos a ocupar fs, que pues vimos que era nuestro lector, bueno, para poder leer los archivos. Y pues vamos a leer read file sync. Sí, aquí está. Que básicamente esto nos va a permitir leer un archivo que va a estar alojado aquí en nuestro directorio y evitar el problema de que estemos ocupando el archivo antes de que se termine de importar por completo, ¿no? Entonces por eso vamos a ocupar esta función. Después nos va a pedir un path para encontrarlo y pues para esto vamos a ocupar el path, que es lo que importamos o lo que requerimos anteriormente, .join, para unir lo que será primero la carpeta. Podemos poner la carpeta en donde estará. Por ejemplo, aquí voy a crear una carpeta, a ver si tengo los permisos, sí, que se llame, por ejemplo, HTML, en donde vayas a tener todo tu contenido de HTML. Y dentro de esta voy a crear un archivo que sea index.html. ¿Me confirmas si se está viendo, José? Creo que sí, porque aquí estás. ¿Sí? Sí, estás justamente ahí en index.html. Bien. Entonces, pues... no está el snippet para generar código HTML. Aquí nada más es HTML 2.5 y ya te lo generó. Qué grande. A ver, HTML. Qué grande. Ok, aquí está. Pues bueno, aquí tenemos nuestro archivo básico de HTML. Como mencioné, bueno, en el mío yo lo tengo para que sea simplemente el signo de admiración, o si en su caso también lo tienen así, pues para que les genere rápido, no tengan que estarlo copiando y escribiendo, ¿no? Y entonces, pues aquí el título vamos a ponerle, por ejemplo, formulario. Y vamos a regresar a un formulario muy básico.
Vamos a poner aquí un formulario con un label que tenga el nombre de, bueno, que sea para nombre, que aquí diga nombre. Vamos a regresar aquí un input de tipo texto, que tenga el nombre de nombre también y el ID de nombre. Y por último, un label que sea, no, un label normal, que sea para, por ejemplo, password, que aquí sea contraseña. Aquí ya estoy ocupando la ñ porque ya tenemos el UTF-8 importado. Bueno, ya lo tenemos como meta carácter. Perdón, como meta información. Y aquí vamos a crear ahora un input de tipo password, que sea pass y pass. ¿Ok? Nada más, no necesitamos nada de estilos ni nada. Simplemente queremos ver cómo retornar este HTML. Y ya que lo tenemos aquí creado, ahora vamos a regresar a nuestro servidor. Y aquí primero le vamos a pasar dónde está alojado este archivo. Está en la carpeta de HTML. Y después el archivo se llama, bueno, no. Sí, después el archivo es index.html. ¿Ok? Con esto entonces le estoy diciendo que con el path que vaya hasta este archivo y pues y que lo lea, ¿no? Con fs. Entonces ya tenemos el formulario importado aquí. Ya podemos empezar a trabajar con él. Y lo que vamos a hacer ahora, todo lo podemos dejar igual. Lo único que, como dije, va a cambiar el método get. Que ahora podemos regresar un contenido. Pero, bueno, vamos a ver primero, ¿qué pasa si lo dejo como plano? Aquí es donde depende la información que estás regresando tú. Depende de la cabecera que estás ocupando, en este caso el content type. Si lo dejo como plano y aquí le paso formulario, vamos a ver, ya está todo, parece que sí. Vamos a guardar, vamos a ver nuestro Nodimon para ver si está todo bien. Sí, nos dice que está todo bien. Y, bueno, pues no sé si puedes abrir tu servidor, digo tu servidor, Sí, tu justamente ya navegador. está en el navegador. Ah, qué grande. Pues, a ver, déjame ver el stream para... Sí, y pues como vemos, nos sale el texto como tal, ¿no? Nos sale nuestro HTML tal cual nosotros lo pusimos. Obviamente, pues, eso no es lo que queremos. Entonces, vamos a regresar a nuestro servidor, bueno, a Visual Studio Code, y vamos a cambiar el tipo de contenido por texto, pero de HTML. ¿Ok? Sí, ok. Entonces, ahora si guardamos, se va a refrescar también nuestro Nodemon. Y si regresamos al servidor, pues bueno, ya digo al navegador, ya nos sale ahora sí lo que es el contenido HTML. Entonces, esa también es una de las de la importancia que le tenemos que dar al tipo de contenido que le vamos a estar regresando al usuario. Vamos a continuar con algunos otros ejemplos. Tampoco, bueno, como mencionamos, hay un montón de cosas que podemos regresar, como imágenes, si quisiéramos regresar video, por ejemplo, para descargarlo o algo así. Podemos regresar un montón de cosas. No hay que ver, bueno, vamos a ver nada más otras dos, que es PDFs, que también es algo útil, que podamos nosotros solicitar una página y que nos mande para descargar un PDF. Y también JSON, de hecho esa es la que vamos a ver, si esa es de las importantes. Entonces vamos a ver esa. Vamos a crear también aquí, no te quiero llenar de carpetas, lo voy a hacer en la misma de HTML para no llenarte de carpetas. No hay problema. Sí, qué grande. Lo que quieras. Va, pues vamos a crear una carpeta que se llame JSON. Aquí está. Y vamos a abrirla. Vamos a crear un archivo que se llame, por ejemplo, personas. Personas.json. Ahorita en lo que abre. Ahí está. Y ahora vamos a crear un archivo JSON, completamente JSON, puro. Entonces, pues vamos a crear aquí, por ejemplo, que sea, por ejemplo, nombre, nombre, y que sea, por ejemplo, Javier Hernández. Que tenga aquí, por ejemplo, una edad de, por ejemplo, de 34 años. Y vamos a darle algo más, como una carrera que sea, por ejemplo, ISC. ¿Ok? Vamos a crear a alguien más, por ejemplo, nombre que sea Ana Ramírez o algo así. Vamos a crear con edad de 28 años y vamos a poner carrera y vamos a poner, no sé, inteligencia artificial, no sé cómo se llama por completo. Pues bueno, vamos a guardar este archivo de aquí. Ahora pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en
bueno, con el archivo de HTML, vamos a regresar a nuestro server. Y vamos a importarlo para poder trabajarlo aquí. Vamos a poner un const JSON, o vamos a llamarlo mejor personas, que va a ser igual a fs.read file sync, como lo tenemos. Y lo mismo, el path va a estar unido y tiene que unir la carpeta JSON con minúsculas con nuestro archivo que se llama personas.json. Ok, hasta aquí, punto, coma, ahí está. Entonces ahora ya tenemos la parte de, o el JSON de personas listo para trabajar o para reenviarlo. Si regresamos a nuestra función get y ahora queremos lo mismo, si le pusiéramos como text plain, pues nos regresaría el texto plano como lo tenemos. Pero si lo podemos, por ejemplo, en application, y ese es, digamos, como que el tipo general y el subtipo sería JSON. ¿Listo? Con esto, sí, ahora le enviamos, ¿cómo se llama? Se llamaba personas. Personas. Ahí está. Sí, guardamos y pues bueno, si puedes ir a tu navegador, porfa. Ahí está. Nos aparecería con el formato de JSON. ¿Viste con el formato de JSON? Bueno, es que también depende del navegador, Sí. creo. Okay. Bueno, sí, depende de verdad. Ajá. Ok, pero bueno, ahí te aparecerá ya el formato de JSON, entonces pues ya ahí sí tú lo puedes, ya lo podrías empezar a manipular o podrías empezar a trabajar con él. Y, ¿qué más? Esperen, no, déjenme ver si no me faltó nada. No, parece que está todo bien. Sí, ok. Entonces, pues, esto sería otra forma de enviar contenido. En este caso estamos enviando JSON, que pues como menciono es más común que dependiendo de lo que estás trabajando, pero por ejemplo para APIs pues es bastante común que haces una solicitud a tal lugar y te responde con un JSON con la información sacada de la base de datos o información sacada de algún lugar, pero te responde usualmente con un JSON. Otra forma en la que te puede responder es con lo que es CSV, que es otro tipo de formato. También, de hecho, aquí se me olvidó eso. Si quisiéramos verlo también desde nuestra terminal, podríamos hacer igual el curl de HTTP. Bueno, no sé qué, si estoy compartiendo esta. HTTP, diagonal, localhost, 2 puntos y el puerto 3000. Pues como vemos nos manda, ya nos manda text plan, nos manda lo que sería el JSON con la información. Entonces pues ya podremos trabajar con él también. Esas serían las dos formas para estarlo trabajando. Y, por ejemplo, veamos lo que es, para no consumirles tanto tiempo, veamos cómo es el PDF. El CSV pues sería básicamente lo mismo. Cambiamos lo que es el content type por text CSV. CSV, ahí está. Y pues con eso funcionaría el CSV. Vamos a verlo con PDF, que también es otro formato que podemos estar enviando para que lo descargue el usuario y que pues es un poco también más común que estar ocupando CSV. Para ello, vamos a... aquí ya tengo un PDF, aquí en una carpeta llamada PDF, que es el taller de Linux, que de los primeros talleres que dimos en el club. Entonces, pues bueno, aquí ustedes pueden poner cualquier PDF, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer bueno, lo voy a copiar. Hasta aquí. Ups. Copiamos, pegamos. Pues ahora se va a llamar por ejemplo, PDF y va a unir lo que es la carpeta PDF con, se llama taller.pdf. Guardamos y vamos a cambiar dos cosas aquí. La primera es el content type. El content type ahora va a ser ¿cómo se llama? Creo, si era texto, no me acuerdo si era text PDF. No me acuerdo si era sino ahorita lo busco. Y el otro que vamos a agregar va a ser para poder indicarle que al momento de solicitar esta información se le aparezca una ventana al usuario para que pueda descargar el contenido del PDF, ¿no? Entonces, para esto es content disposition. Y le vamos a decir que, pues bueno, por ejemplo, el archivo al momento de descargarlo va a ser, por ejemplo, taller servidor, para cambiarle el nombre, .pdf. Ahí está. Y pues lo que le vamos a regresar es el PDF. Vamos a guardar.
Pues a ver si puedes abrir tu buscador, José, porque no me Sí. acuerdo si era text.pdf. A ver, Creo que no. ok. Leyó el PDF. Bueno, el Como binario del tal. PDF. Sí, el Ajá. binario. Ok, sí, eso también, de hecho, si lo hacemos desde la consola, también nos va a mandar el binario del PDF. Entonces, pues, déjenme ver cómo era. Eh, vamos a buscar el PDF. Y no, header PDF, mejor. PDF, header. Ahí está. Me parece que es application diagonal PDF. Sí, es lo que estaba pensando. Ok, entonces vamos a cambiarlo. Gracias. Vamos a ponerlo aquí. Ay, perdón, el gato tira algo. Application, PDF. Ok. Y pues con esto, a ver, ahora sí, lo puedes abrir, porfa, de nuevo, José. Ahora sí, esa. Ok, entonces pues con eso ya nos aparecería para descargarlo. Si hacemos lo mismo aquí desde la consola, bueno, vamos a hacerlo si quieren. Pues yo estoy aquí. Voy a guardarlo. Y si solicitamos este contenido, pues, nos va a decir que es salida binaria, por lo que vimos que lo que nos salió en la pantalla ahorita en el navegador, aquí es como de, oye, pues hay mucha cosa aquí, mejor si lo quieres en serio o si de verdad lo quieres, pues ponle lo que es, em, era output, no sé qué. Aquí le teníamos que poner output user, ¿cómo era? A ver, vamos a ponerlo aquí. Output, no era menos, era algo más aquí. Bueno, pues sí, nada más output. Bueno, ahorita que termine lo vuelvo a enseñar ese comando, pero bueno, como vemos sale todo el contenido binario del PDF. Entonces, pues eso no es lo que queremos. Entonces, en la consola, pues no podríamos como tal hacer esto. Por eso se le puso el content disposition para que desde el navegador te aparezca para descargarlo. ¿Ok? El comando para que te salga todo aquí en la consola es este. Simplemente le pones menos menos output y otro menos antes de solicitarlo. Y pues bueno, ahí ya te diría como, bueno, pues si en serio lo quieres, pues toma todo lo que trae tu solicitud. Entonces, pues esto sería básicamente, como les menciono, podríamos hacerlo también para CSV. Mira, ok, si quieres explicarlo, José. Pues no, creo que, bueno, esa es la parte de get. No sé, igual como decía Miguel, si ya sé que tengan alguna duda. Creo que no. Creo que no, por dos. Sí. Entonces, No, todo bien, gracias. Sí. va. Entonces, yo creo que vamos a pasar a la parte de post. Ujú. Ah, Creo que voy a ir copiando y pegando un poco en la parte de Miguel para que nos dé tiempo. Y pues para que más o menos vean cómo no es muy complicado agregar esa parte de post. Ok, voy a pasar a esa parte. Ok. Aquí. Bueno, aquí solamente siempre traten de poner primero sus Mm. require juntos y ya después todas las variables. Como una buena práctica. Esa parte está bien. Ok. Bueno, aquí lo único que vamos a agregar es primero en el require listener. En el método, ahora aparte de revisar un get, vamos a revisar el post. Y bueno, la manipulación de redes igual ahorita se las explico. Parte es el get. Esta es la de post. Ahorita hay código que está comentado. Está en el botoncito. Pero bueno, si se dan cuenta, lo único que estamos agregando de lo que ya teníamos es. Lo único que podíamos hacer era atrapar método get. Si nosotros hubiéramos mandado un post, un put o un delete, hubiera mandado error. Y como no lo estábamos quechando, seguramente se iba a tronar el server. Y ahora lo que estamos haciendo es agregar un método post. Para esto, simplemente igual que lo que hizo Miguel, vamos a crear una función que se llama post. Solamente que aquí sí vamos a mandar tanto el request como el response. Y pues igual no vamos a regresar nada. Entonces nos vamos a nuestro post. Aquí una pregunta. ¿Alguien sabe para qué es este header? Creo que no. Pero bueno, este header es para poder leer formularios que nos mandan desde HTML. Entonces lo que estamos haciendo aquí en nuestra función post es preguntar en los headers si el content type que nos está mandando es un formulario, en pocas palabras, para no decir todo el header. Bueno, más bien, eso es diferente a un formulario, pues simplemente retornamos un error. Que por ejemplo, este es un código de error, es el 415. Por eso les digo que a veces es importante aprenderse los códigos de error. Y si no es, bueno, si no entra este if, pues simplemente va a pasar acá abajo, ¿no? Entonces lo único que hacemos es creamos una variable input, en donde vamos a estar leyendo los datos que nos mande. Y al final, si todo sale bien, simplemente vamos a mandarle el status code 200, que como ya habíamos dicho, es que pues todo salió bien, ¿no? No ocurrió ningún error.
Para esto, lo único que voy a cambiar también es. Bueno, creo que puedo modificar el form. Solamente voy a cambiarlo a la carpeta pública. Y bueno, creo que también se llama index. En teoría debería funcionar. Sí, vamos a ver. Es que está mandando todo con get, ¿verdad? Ok, entonces. En lugar de mandar tu recurso, voy a mandar el form. Es este acá. Acá está. Le voy a quitar este porque no voy a mandar un PDF. Y le voy a mandar text HTML. ¿Quieres así? Para HTML, no estoy seguro. Sí, así. Va. Gracias. Y pues aquí está. Es prácticamente un formulario muy similar al que teníamos con Miguel. Simplemente tenemos un usuario y un password, ¿no? Y un botón para enviar. Pero aquí el que estoy llamando es al de public, que pues es solamente tenemos el método post, nuestro label, nuestro input, bueno, el de usuario, el de password y el botón para enviar. Entonces simplemente nos voy a poner el usuario José, contraseña SD 123456. Y ya justamente lo que les he dicho, nos regresa un OK. ¿Por qué? Porque pues no hubo ningún error al momento de mandar esto. Y si nos regresamos a nuestro bash, si se dan cuenta que están los datos que mandamos, ¿no? Justamente usuario José y password HD123456. Entonces, esa sería una forma de que nosotros podamos atrapar nuestras peticiones post. Simplemente revisamos que nuestro contenido que nos está mandando en verdad sea un formulario, porque si no es un formulario, pues va a tronar. Y lo que hacemos aquí simplemente es usamos una función callback en la que pasamos no recuerdo si es hexadecimal o binario. Por ejemplo, voy a imprimir esto para que vean. ¿Qué pasa si no lo pasamos a string? Voy a volver a mandar algo. Y pues si se dan cuenta es justamente el buffer. Pero pues no lo podemos leer, ¿no? Entonces, pues por eso lo tenemos que hacer el parse de string. Y aquí abajo pueden ver que ya funciona bien. Después de eso simplemente hacemos el end para que nos regrese una respuesta y no se quede como esperando. Si ustedes no ponen el end, lo que va a hacer es que su servidor se va a quedar esperando y esperando y esperando porque pues está esperando que algo más pase y así se va a quedar. Por así decirlo, ciclado. Y bueno, eso sería un ejemplo de cómo hacer un servidor post. Bueno, que diga el servidor con el método post. Y ahora vamos a ver justamente qué pasa con JSON. Aunque antes de eso, por ejemplo, aquí abajo, en mi script, tengo un script acá, que lo que va a hacer justamente es sacar los datos de nuestro formulario. Dice, bueno, para los que han manejado un poco de JavaScript del lado del navegador, simplemente le hacemos un event listener para que cuando ocurra el evento submit, primero tenemos que mandar el event default, bueno, prevent default. No sé si alguno ya sepa para qué sirve este. Sí, bueno, yo más o menos sé que es para prevenir el comportamiento por defecto del navegador, ¿no? Suponer que no. Y bueno, lo que hace un event prevent default es que regularmente un navegador cuando manda una petición, recarga. Entonces, si nosotros le ponemos un event prevent default, lo que va a hacer es que no va a recargar. Ahorita les puedo enseñar como la diferencia de un caso y del otro. Perdón, José, no sé si escuchaste, bueno, un compañero sí comentó lo que era el Event Prevent Default. No sé si estoy iniciado, No lo pero escuché. sí, no te preocupes, sino para checar eso, por si alguien más habla. Pero sí, justo lo que dijiste, compañero, para evitar el comportamiento por defecto de lo que sería esa función o lo que vaya a ejecutar. Lo que vaya a ejecutar por defecto, se pone eso para que no lo ejecute. Entonces, sí, justo eso. Gracias por participar. Gracias. La verdad es que no sé por qué no te escuché. Creo que voy a revisar mi Discord. Qué bueno que me dicen. Pero bueno, sí, justamente lo que comentaba él es para prevenir que recargue el navegador. Y bueno, pasamos a la parte de la data. Si se dan cuenta, es justamente lo que les habíamos dicho hace un rato. Un JSON. Tenemos la clave y el valor. Y para esto simplemente lo que hacemos es obtenemos el valor por el ID. Justamente por el ID que tenemos aquí. Usuario y password, ¿no? Entonces con eso podemos sacar el valor. Bueno, le ponemos un punto value, justamente para sacar el valor. Y sacamos en este caso, creo que de hecho ni siquiera va a funcionar. Esta parte lo puse, le hice mal. Vamos a ponerle aquí ID. Y acá password. Y bueno, aquí podemos, por ejemplo, imprimir la data en la consola. Y después bueno, una manera de hacer peticiones del lado del navegador es con fetch. La función fetch recibe justamente la URL a la que vamos a mandar nuestra petición.
Y ya después recibe las opciones, que eran las que les había enseñado justamente en el primer ejemplo de del método post, que sería el método, el, los headers, que en este caso es el content type, que es un JSON. Y lo que hacemos es, mandamos llamar a JSON.stringify, esto para parsear esto a un JSON. Y una vez que lo parseamos, simplemente imprimimos la respuesta que nos da, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se hace con JSON, pero lo que quiero que vean es cómo cae justamente en el error, porque lo que les estoy mandando no es un formulario, sino un JSON. Entonces, pues vamos a ver si funciona esto. Aquí creo que sí. Voy a regresar a esta parte. Voy a poner aquí la consola. Y lo mismo, ¿no? Vamos a ponerle José ASD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si se dan justamente lo que les había dicho. Aquí no me da una respuesta. ¿Por qué? Porque lo que yo le estaba solicitando era un formulario. ¿Y qué fue lo que le mandé? Le mandé un JSON. Entonces, precisamente por eso, pues simplemente entra acá, pero después se va al error 415. ¿Por qué? Porque le mandé el header que yo no estaba esperando. Entonces, ahora lo único que voy a hacer, bueno, eso solamente es para ver que más o menos se una idea de cómo acachar errores, por así decirlo. Y ahora lo que voy a hacer es justamente comentar esta parte. Y ahora sí, esperar un JSON. Entonces, ahora esta parte creo que ya no nos va a servir. Sería justamente acá. Voy a utilizar este de acá, que lo único que va a cambiar, si se dan cuenta, en el primer caso, lo que estábamos haciendo era simplemente la información que nos mandaba, la parseábamos a cadena. Y en este caso lo que vamos a hacer es parsear la JSON. Aquí lo único que hacemos es utilizamos el objeto JSON.parse y revisamos si el objeto, bueno, si el JSON que nos mandó en verdad se puede parsear a JSON, porque cuando se manda se pasa a texto plano. Entonces tenemos que volverlo a pasar a JSON. Si se puede pasar a JSON, simplemente lo vamos a imprimir, ¿no? Pero si no se puede imprimir, le vamos a decir que la solicitud fue errónea, equivocada, y pues le mandamos un bad request con un error 400. Entonces vamos a ver si esto funciona. Y pues justamente pasó lo que dijimos, ¿no? Bueno, esta es nuestra data, que era lo que habíamos impreso del lado de el navegador justamente. Es este console.log de aquí. No, espera, ese no es. Es este. Que solamente son los datos que tenía. Y aquí está nuestro response. Si se dan cuenta en el anterior, nos mandó un error. ¿Por qué? Por lo mismo que les había dicho de los headers. Pero en esta ocasión, como ya estoy esperando un JSON, pues justamente ya no manda error, ¿no? Y si se dan cuenta de nuestra respuesta, pues simplemente podemos ver como la URL, el tipo, el status, que fue 200 porque salió todo bien. Y como no regresé ningún header, pues los headers están vacíos. Y pues más o menos esta es como la forma de crear un servidor crudo, por así decirlo, desde cero. Y pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Espero que si alguno tenga una duda, lo escuche y si no, pues me la dices por favor, Miguel. Yo sí, compañeros. Bueno, yo no sabía que se podía enviar un formulario a través de un post. O sea, yo solamente pensé que todo era a través de JSON, pero si nos podrían dar, bueno, un ejemplo en por qué, por qué enviar un formulario y por qué no JSON, por ejemplo, en el ejemplo que ustedes hicieron. O sea, ¿qué es mejor ahí, enviar el Mm, JSON o enviar el formulario? es una buena pregunta y es que eso varía mucho de de tu aplicación, por así decirlo. Porque regularmente cuando, bueno, no sé si ya has manejado algo de front, pero regularmente cuando haces como un API, justamente lo que hace un, no sé, Angular, React o Vue es que no recargue tu página y regularmente lo que haces es justamente mandarle un JSON. Le mandas un JSON con todos tus datos. Supongamos que fueran, no sé, te vas a registrar a la página y pones correo y contraseña. Y simplemente lo mandas y lo que haces es justamente lo puedes hacer con un fetch, si es que no tuvieras alguna de estas librerías, o cada librería tiene su manera de hacerlo. Y es que bueno, creo que no te estoy contestando tu pregunta. Lo que me estás preguntando es cuándo utilizar eh, el formulario y cuándo utilizar un JSON, ¿no? Sí,
Eso, sí, Ok. exacto. Mm, los formularios, bueno, al menos de lo que yo he utilizado, lo que he estado trabajando, regularmente lo que mandas es un JSON. Los formularios antes se utilizaban porque un fetch no es la única forma de mandar una petición. De hecho, es como la más reciente, creo. También hay otra que es con XHTML o algo así. No, bueno, es algo así. A ver, ya hacemos con el fetch alternatives o algo así. Es que creo que sí es XHTML o algo así. Ah, XML HTTP request. Según yo, antes de que existiera fetch, se utilizaba mucho. De hecho, creo que aún se utiliza, pero ya no tanto. Se utiliza más fetch, que es precisamente como para mandar peticiones. Y antes, según yo, no se mandaban JSONs, se mandaban formularios. Pero al menos yo por lo que he trabajado, o por lo que te puedo comentar, es actualmente se utiliza solamente JSON. No sé si eso lo haya contestado, pero pues si no, si quieres déjame investigar cuándo conviene utilizar uno y cuándo conviene utilizar otro y pues te lo comento en la siguiente clase. No, 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 está bien. Es que mi duda, por eso era, porque igual o sea, en lo que he realizado con Front, o sea, sí, todo lo manejamos en JSON y, o sea, al haber escuchado que también se mandaban formularios, pues yo no sabía. Pero ahora que bien que lo mencionas, que si era antes como se hacía con XML, pues sí, o sea, yo igual solamente siempre utilizaba Fetch, pero no conocía esa forma, o sea, era por curiosidad, pero gracias por responder. Sí, sí, por nada, por nada. No sé si alguna tenga alguna otra pregunta. O comentario que alguno quiera dar. Ajá, un comentario. Sugerencia o si alguien lo hace de otra manera, algo así. Cualquiera cosa. O Yo algo que algo, les haya. Yo nada más Sí. quisiera algo rápido, es que yo ahorita no estaba en la computadora en la que instalé el Node, ¿Mm? pero estos videos los están subiendo a YouTube, ¿verdad? Sí. Para Sí. checar y replicar el ejercicio. Sí, justamente los estamos subiendo ahí y como les habíamos comentado, tenemos el GitHub, en Ah, donde todas las clases las pueden ver ahí. Bueno, ahí va a estar todo el código y todo eso, sin problema. ok, gracias. Chido. Bueno, yo les quería preguntar si es, bueno, eh, supongo que Express es como que hace esto más sencillo, ¿no? Pero Exactamente. supuestamente, Esa es a ver, justamente, por ejemplo, voy a pasar acá el formulario y si se dan cuenta en el temario, acá justamente dice ventajas de Express contra un servidor web estático simple de Node. Y justamente vamos a ya, explicar la. ok. Justamente esa mera diferencia viene en la siguiente clase. Sí, es que, bueno, justo yo empecé con Node usando Express, por eso no conocía, pues, esto. Y, pues, pero es bueno, pues, saberlo, ¿no? O sea, tenerlo ahí. De hecho, justamente por eso se los explicamos, porque a veces si no entiendes como las bases, cuando ya llegas y solamente ocupas un framework, pues hay errores que son más fáciles de notar cuando entiendes como qué está pasando atrás del framework. Por eso siempre es como importante. Bueno, yo creo que siempre es importante aprender esto porque si te vas directamente al framework y de repente pasa un error que es más como del lado de cómo está funcionando el framework, pues es más fácil solucionarlo así, cuando ya sabes qué está pasando atrás del framework. Pero sí, justamente lo que tú decías, la siguiente clase ya vamos a empezar con Express justamente, ahora sí Express. Y vamos a ver cómo nos facilita Express hacer este tipo de cosas, porque pues esto sí está un tanto en crudo, por así decirlo, y pues Express lo facilita bastante. ¿Algún otro? Que no. Ok, creo que no. Bueno, algo que también les quería comentar es que no sé, no estoy seguro si para la siguiente clase, pero espero que para el viernes sí. Ya lo vamos a hacer como actividades. No estoy seguro si vayan a ser como obligatorias, eso lo tienen que ver con Paul, para la parte de los que son de Scrum de los carritos, pero les vamos a hacer como ejercicios simples, tampoco es como para que te quiebren la cabeza, en donde lo que vamos a hacer es, no sé si, o bueno, sí me interesaría saberlo, si todos aquí saben cómo hacer un pull request, porque todo esto va a ser a través de pull request. Si no quieren hablar o no pueden hablar, pues lo pueden poner en el chat de Discord o algo así. Bueno, más bien creo que tenemos que ver que si alguien no sabe hacer o qué es un pull request, lo ponga en el chat de Discord para ver si les damos como una breve explicación.
Un pull request me refiero a los de GitHub, simplemente mandar un pull request para que lo agreguemos al proyecto. Entonces, si alguien no lo sabe utilizar, pues estaría bien si lo puede poner acá para que bueno, si alguien no lo sabe utilizar, simplemente le dediquemos un tiempo a la siguiente clase a explicarles cómo lo pueden hacer para que pues puedan como probar los ejercicios que les vamos a dejar. Pues creo que no veo mensajes, entonces interpretar eso como que todos saben. No, sí estaría bien que explicaran un poco, por favor. Ok, va. No, sí, sin Ok. problema. De hecho, esa realidad justamente sabe. O sea, con que uno no sepa, no hay problema. Lo explicamos sin problema. Nada más era saber esa parte. Va. Y pues, ¿qué más? Bueno, ya nada más por último. Yo creo que, bueno, justamente lo que habíamos dicho, lo de los headers, está la página de Mozilla. De hecho, en general, la página de Mozilla, para cualquier cosa que quieran de ver de web, es de los mejores recursos. Está la parte de los headers, directamente de la organización que se encarga de eso. Y, por ejemplo, también en Node, si quieren como saber un poco más de su historia o cómo ha ido evolucionando, pues directamente en su documentación hay como una breve historia de cómo evolucionó Node. Y también esta parte, no sé si alguien aquí ahorita se perdió con la parte de que es un callback. Entonces, directamente en la parte de Node, aquí pueden ver cómo funcionan las llamadas asíncronas y qué es un callback. Y les ponen como varios ejemplos. Entonces, si alguien se perdió como en esa parte de cómo funciona un callback, o igual si alguien no lo entendió y quiere que se lo expliquemos, no hay ningún problema. Pero, pues si lo quieren aprender como por su cuenta, la documentación de Node también les explica como paso a paso cómo funciona un callback, qué es un callback. Y también les recomiendo que entiendan como para qué sirve esta flechita, el operador flecha, creo que le llaman en JavaScript, porque se va a estar utilizando bastante. Entonces, se los vamos a explicar, no se los podemos como explicar tan a fondo por cuestiones de tiempo, pero si pueden revisar cómo funciona una sync y una wait, estaría bastante bien. Cómo funcionan los callback y cómo funcionan el operador flecha. Si lo pueden como investigar, estaría bastante bien. Si no pueden, pues tal vez la siguiente clase les damos como unos 5 minutos a explicarles esa parte. Pero sí, igual si lo pueden ver por su cuenta, estaría bastante bien porque se utiliza muchísimo. Y sí es importante que lo entiendan porque si no, cuando empecemos a llegar a partes más avanzadas, por así decirlo, pues se van a perder un poco. Igual entonces, pues todo esto se los ponemos en la clase de hoy, ahí en el GitHub. Bueno, les voy a poner el GitHub ahí por si aún no lo tienen. Y lo voy a poner ahí en general. Y bueno, ya subieron el formulario de la asistencia de hoy, por si los quieren, pues si ya lo quieren contestar, ya está listo. Y pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, alguna duda, comentario, o pues con eso terminamos por hoy. Yo, solo, bueno, tengo entendido que también se puede utilizar TypeScript para Node, pero, o sea, bueno, ¿por qué razón utilizar JavaScript y no TypeScript? O sea, Esa es una muy buena por lo pregunta. menos en los ejemplos que vi. Sí, En los ejemplos, bueno, yo creo que en todo el curso lo que vamos a estar utilizando es solamente JavaScript. Para los que no saben qué es TypeScript, es como, ¿cómo se los explico? No sé, vamos a poner TypeScript, pero sí se los voy a explicar. TypeScript lo que hace es es como, como un JavaScript, digo, TypeScript es como, perdón. no, sí, si quieres dilo, pues está bastante bien. Sí, bueno, o sea, el sencillo, bueno, por lo que yo que tengo entendido, o sea, TypeScript es JavaScript, pero tipado, o sea, para no enrollarnos tanto con los compañeros que, bueno, que han utilizado JavaScript, pues saben que es poner var o cons, let, y en TypeScript, bueno, sí hay que poner qué tipo de dato es. Bueno, digamos que es la principal diferencia. Supongo que hay más, desconozco. Justamente esta es como la principal. Y justamente como comentas, a veces el problema que tiene JavaScript es que cuando tu proyecto crece o escala, es súper complicado darle mantenimiento. Porque si se dan cuenta, JavaScript hace como cosas raras, como que tiene la comparación la hace con igual, pero también está el exactamente igual, por así decirlo, que es con el triple igual, porque a veces no distingue entre un entero y una cadena. Y a veces hace cosas que no están mal, pero
cuando tú ya escalas una aplicación a, no sé, una aplicación mediana o grande, pues es muy difícil darle mantenimiento a una aplicación porque la estructura de JavaScript no es la más amigable, por así decirlo. Entonces, precisamente para eso se inventó TypeScript, porque en cierta forma ya lo puedes, justamente como decía el compañero, ya puedes definir, por ejemplo, en las funciones, si se dan cuenta de las funciones que hemos estado utilizando, solamente ponemos request, response. No sabemos de qué tipo de datos es lo que nos están mandando, no tenemos la menor idea, pero simplemente sabemos que nos van a mandar un request y un response. Acá solamente nos van a mandar un request y un response. Y pues así pasa en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos mandando simplemente un puerto y un host, ¿no? Y a veces ese es el tipo de problema que tiene JavaScript, que si tu proyecto crece, hay funciones en las que el proyecto es tan grande que ya no sabes cómo, qué tipo de datos deberías estar recibiendo ahí. Entonces, a veces tienes problemas de que resulta que ahí vas a recibir un string, pero recibiste un entero, entonces ya tronó la aplicación, ¿no? Entonces, precisamente para eso es TypeScript, para que tu aplicación crece bastante. En cierta forma, tu aplicación esté bien organizada y no te cueste trabajo que si después le quieres dar mantenimiento a una aplicación o te toca darle mantenimiento a una aplicación, pues no veas cosas simplemente como request, response y de repente si se dan cuenta que dice parámetro, ¿de qué tipo? Any. Entonces, pues, si tú de repente ves una aplicación que hizo alguien hace un año y de repente todos sus parámetros son de tipo any, any es que recibe lo que sea, puede recibir un objeto, puede recibir un JSON, puede recibir una cadena, puede recibir un entero, pues no vas a entender qué está pasando y te vas a tardar muchísimo tiempo entendiendo la aplicación. Entonces, precisamente para ese TypeScript, si tu proyecto ya es como nivel mediano en cuanto a lo que ha escalado o muy alto, siempre es como, no indispensable, pero sí es súper recomendado utilizar TypeScript. Aquí yo creo que vamos a utilizar solamente JavaScript, porque pues bueno, podríamos utilizar TypeScript si quieren, pero pues podríamos hacer como una encuesta de qué tan familiarizados están con JavaScript, porque si nada, yo creo que es primero, bueno, es mejor primero aprender JavaScript y después TypeScript, porque si no luego te puedes perder. Entonces, pues, si quiere que lo veamos con TypeScript no hay ningún problema. No soy experto, pero más o menos lo manejo. Y pues si quieren armamos como una encuesta. Si les interesa que lo veamos con TypeScript, no hay problema. Pero bueno, como lo teníamos pensado era con JavaScript. Porque en sí la aplicación que vamos a hacer no es tan grande. En sí lo que más queremos hacer en este curso es que entiendan como los conceptos más importantes para que ustedes hagan sus aplicaciones y ya después con eso ustedes puedan como aprender más. Por ejemplo, después algo bueno sería si ustedes le hicieran con JavaScript, que la pasen a TypeScript, exactamente la misma aplicación, pero háganla con TypeScript. O, bueno, eso lo vamos a ver un poco más con Express, pero pues sería como una sugerencia. Y pues no sé si hay alguna otra pregunta. Todo O no sé bien si... por ahora. ok. Bueno, chicos, pues si no hay ninguna pregunta, igual nada más retomando una de las cosas que dijo José, es que vamos a estar viendo cómo dejarles los ejercicios ahí para que hagan un pull request. Y esto ya se los estaremos diciendo el miércoles o el viernes a más tardar, porque mañana es cuando vamos a hablar con el subdirector para ver cómo, bueno, definir bien cómo va a terminar esta parte de las horas selectivas. Porque pues estamos viendo justo eso, ¿no? Que para los que no se pueden conectar o están viendo las clases o no se pueden conectar a todas las clases, pues que con estos ejercicios puedan liberar esa parte de horas según un peso que les demos, ¿no? A los ejercicios. Entonces, es eso. Y otra cosa, aparte de la encuesta que acaba de decir José para lo de TypeScript o JavaScript, vamos a estar perdón, ya pusimos una encuesta para que vayan al grupo de Facebook para el tema que les interese tomar con un Google Developer Expert el sábado, ya que ese es un directo, o sea, muy aparte de las clases. Va a ser un directo para que les pueda dar un tema que ustedes gusten, entonces ahí vayan a ponerlo. Si ya lo pusieron, pues voten por él y si no lo han puesto, agreguen ahí en la encuesta. Y pues nada, creo que ya ahora sí sería todo. Nada más sigan pendiente a todos los anuncios y todo. Y pues justamente ese meme de Paul define JavaScript. Y por eso sí meto TypeScript. Por eso es que mucha gente le hace como tanta burla a JavaScript porque hace cosas que en otros lenguajes son muy extrañas. Sí, justo nada más como agregando, o sea, o definiendo, o cómo quedó eso, es que sí, o sea, con TypeScript tú tienes esa facilidad de comprender un poco más qué está pasando con tu programa que con JavaScript, porque JavaScript a veces sí tiene un comportamiento muy extraño.
Y nada más una desventaja que se podría ver como, de TypeScript contra JavaScript es que pues necesitas configurar más cosas por ende, ¿no? O sea, se hace un poquito más largo el código y con JavaScript es como más rápido crear algo, pero sí, justo como dijo José, cuando ya es una aplicación muy grande, pues es un poco difícil mantenerla. Y pues creo que eso sería todo. Nos vemos el miércoles. Y gracias a todos. Y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pasen bien. Pasen buena noche. Gracias.